Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos. Bueno, y damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida y fiel audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy en su emisión número 589, muchos, pero muchos años acompañando las grandes luchas por los derechos del pueblo y del magisterio colombiano. Una vez más saludamos los vientos y anuncios de cambios en Colombia, pero enfatizando que solamente en la medida que las reformas transiten y se aprueben en el Congreso de la República, el cambio real llegará. Es por eso que el debate debe estar siempre acompañado por la movilización social que votó por un cambio con más de 11 millones de votos. Nunca antes el pueblo colombiano había estado tan cerca de lograr transformaciones en el país. Pero también es cierto que la ultraderecha y los representantes de los empresarios, los banqueros y de la burguesía en general están en el Congreso enquistados y dispuestos a seguir haciéndole zancadillas a las reformas radicadas en el Congreso. Por esta y otras razones más, el cambio solamente está en las manos del pueblo y las fuerzas alternativas que llegaron al gobierno nacional. La oligarquía intentará por todos los medios mantener sus negocios y utilizará la farándula, las noticias falsas, el sarcasmo, el miedo y la mentira, intentando deslegitimar a la administración alternativa. Así que el magisterio colombiano y la clase trabajadora, junto a los estudiantes y las demás fuerzas vivas de la nación, tendrán que multiplicarse socializando los proyectos de reformas en todos los espacios de la nación, convirtiéndose en verdaderos promotores de los sueños por el cambio real con las reformas en este país. Y esta semana el Magisterio de Bogotá en paro y en pie de lucha. Así que nos vemos en las calles el 28 y el 29 de marzo en el paro distrital del Magisterio en rechazo a la política educativa en Bogotá y a la forma como la alcaldía de Claudia y la Secretaría de Educación del distrito de Etna quieren desconocer a la ADE en la mesa de negociación del pliego distrital, mientras las instituciones siguen padeciendo el abandono y la arbitrariedad administrativa, desconociendo las condiciones y las realidades de los colegios. Así que vamos todos al paro. Paro de 48 horas, 28 y 29 de marzo. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Nos declaramos en paro distrital del Magisterio, convocando a las comunidades educativas de Bogotá a participar activamente en las tareas que nos orienta nuestra organización, la ADE, en defensa de la educación pública estatal y la dignificación de la profesión docente. La organización sindical ha consolidado un pliego distrital de peticiones en rechazo a la política educativa de Claudia López y su secretaria de Educación, Egna Bonilla, y a favor de los docentes, directivos docentes y comunidades educativas para garantizar la educación pública como un derecho en Bogotá. Esperamos que la instalación de la submesa de la negociación con nuestra organización permita avanzar en materializar los acuerdos y las nuevas demandas por parte de nuestra organización en defensa del patrimonio público estatal, la dignificación de la profesión docente, y demandamos la atención inmediata de las situaciones conflictivas en las instituciones educativas distritales y los entornos escolares
que la Secretaría deberá resolver, como el bachillerato internacional, imposición de la jornada única, cierre de cursos y jornadas, cambio de perfil a los docentes sin tener en cuenta su título, eliminación de plazas, negativa a contratar docentes provisionales requeridos para cubrir de encargos y provisiones administrativas temporales, recargo laboral al magisterio, configurando condiciones infrahumanas para la población estudiantil, especialmente para la población en condición de discapacidad, promover la persecución laboral a líderes sindicales e incumplimiento sistemático de los acuerdos, violando el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo y del Decreto 160 del 2014. Es por ello que invitamos a participar activamente al magisterio en el desarrollo de las actividades. Por ello, no olviden llevar su sombrilla, bloqueador, líquido de hidratación y mucha convicción en defensa de la educación pública y la dignificación de la labor docente. Nos encontramos el 28 de marzo a las 9 de la mañana en el Planetario Distrital. Desde allí saldremos a la Alcaldía de Bogotá para hacer una protesta simbólica, pedagógica y en resistencia. El 29 de marzo nos encontraremos en el Supercade de la Carrera 30 y nos movilizaremos hacia la Secretaría de Educación del Distrito. Finalmente, no podemos dejar de informar que el próximo 26 de mayo se llevará a cabo las elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE y nuestra Central Unitaria de Trabajadores, por lo que invitamos a apoyar con su voto al Comité Regional de la Central Unitaria de Trabajadores Bogotá-Cundinamarca al compañero Carlos Gaviria, quien ha desarrollado una tarea permanente de lucha en la que ha fortalecido los procesos comunicativos de la central. Luchador aguerrido, productor de nuestro programa Voz Educadora. Adicionalmente, a la compañera María Eugenia Londoño, al Comité Ejecutivo de FECODE, en reconocimiento permanente de su trabajo indeclinable y convencido por los derechos del magisterio y en defensa de la educación pública. Y a nuestra compañera Lina Montilla, para ser parte del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, quien actualmente desarrolla su trabajo de lucha articulado con la Central Unitaria de Trabajadores de Risaralda, del trabajo de la misma región en la que no cesa su trabajo por la unidad de la clase trabajadora para garantizar trabajo digno y decente. No olvidamos, la movilización y resistencia al magisterio y las comunidades educativas es una tarea inaplazable. Luchamos contra Claudia López y abrazamos al gobierno del cambio, porque uno más, uno menos, sí cuenta. Magisterio bogotano a las calles, nuestros derechos en pie de lucha. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del 1278. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la alcaldía bogotana de Claudia López, que otorgó contratos a compensar por más de 100.000 millones de pesos. Despilfarro, pago de favores, pero donde realmente se necesita la inversión, nada. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la Secretaría de Educación del Distrito y su PAE, que contratan el mismo refrigerio para todos los días. Los estudiantes ya están cansados de comer lo mismo día tras día. ¿Dónde queda la variedad, la inversión y la nutrición? ¡Ay! Todos y todas al paro. Pullas. Y pullas, muchas pullas a la cotización del agua en la Bolsa de Valores de Wall Street. El agua, líquido vital, se unió al mercado de materias primas. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al fiscal Barbosa, quien dio instrucciones para torcer el caso del señor San Clemente, embajador de Duque en Uruguay y dueño de la finca desmantelada por exigencia de Estados Unidos por ser enorme laboratorio de cocaína. ¡Que pague! Pullas. Y pullas, muchas pullas a la oposición de las reformas sociales que nunca han podido tramitarse, pues se venden de antemano a las campañas electorales con Sarmiento Angulo, quien es el que más dinero recibe. ¿Qué tal? Pullas.
Y pullas, pero muchas pullas, a los congresistas de las comisiones económicas, quienes tumban el artículo 290 del Plan de Desarrollo que permitía que comunidades indígenas, afros y campesinas participaran y ejecutaran licitaciones de contratación pública. Lo tumban para favorecer a megacontratistas. Pullas. Vivas. Viva. Y vivas, muchos vivas, a la convocatoria de la ADE a paro de 48 horas contra la negligencia de la Secretaría de Educación y la imposición de políticas que van en contra de la estabilidad laboral. Nos vemos en la calle el próximo 28 y 29 de marzo. Vivas. Viva. Y pipas, pero recontra vivas al plan más discutido de la historia colombiana, el Plan Nacional de Desarrollo, construido a partir de encuentros ciudadanos, audiencias públicas y más de 3.000 proposiciones. Colombia, potencia mundial de la vida. Ya comienza su discusión. Vivas. Viva. Y vivas, muchos vivas, a la erradicación de la reforma pensional que garantiza una renta básica de jubilación para 2.5 millones de adultos mayores de 65 años sin posibilidad de pensión. Se hace más igualitario el sistema de pensiones. Vivas. Viva. Y vivas, pero muchas vivas, a la indemnización en Barranca Bermeja a casi 9.000 víctimas de la violencia paramilitar, con 23.000 millones de pesos entregados a través de Justicia y Paz. Indemnización con los mismos bienes de los paracos. Que viva la justicia y la verdad. Vivas. Viva. Y vivas, muchos vivas, a la decisión del gobierno nacional de suspender el cese bilateral del fuego con el Clan del Golfo. Una necesaria decisión. La paz total no es un saco donde todo se revuelve. Vivas. Viva. Y recontra vivas al bono pensional para mujeres cabeza de familia por cada hijo y excarcelación de mujeres cabeza de hogar, iniciativas del gobierno Petro en su reforma pensional. A la calle, vamos a defender las reformas. Vivas. Viva. Y vivas, muchos vivas, a la comisión de acusaciones, congresistas que tendrán en sus manos juzgar el nepotismo y la corrupción del fiscal Francisco Barbosa, quien convirtió la fiscalía en un lugar donde sus amigos delincuentes van para comprar impunidad. Castigo para el fiscal. Vivas. Viva. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ello... Inicia la negociación del pliego de peticiones entre FECODE y el Gobierno del Cambio. El próximo 27 de marzo se inicia la mesa de negociación y se instala inmediatamente el proceso. Situaciones relevantes como son la salida del viceministro de Básica y Media y la renuncia de la secretaria general del Ministerio de Educación. Movimientos desde el Ministerio que sin duda alguna son el preámbulo del proceso, precedido además por los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que impactan de manera directa esta negociación. Todo el Comité Ejecutivo de FECODE constituye la comisión negociadora y tendremos unas vocerías. Desde el principio, nuestro objetivo es lograr y publicar victorias tempranas, todas ellas invocando el principio de la progresividad. Cada jornada de negociación contará con la comunicación al Magisterio colombiano y los primeros 20 días planteados por la ley para negociar se cumplirán en el mes de mayo del año 2023. Los ejes del pliego son importantes. Cada uno de ellos recoge el sentir de los maestros, las maestras,
la defensa de la educación pública estatal, política pública educativa, nuestros derechos, reivindicaciones y la vida como elemento fundamental. Es importante entonces subrayar, en política pública educativa, la expedición de la ley estatutaria de educación. Además, subrayar, frente a la reforma del Sistema General de Participaciones, que se mantenga vigente el artículo 188 de la Ley 1955 del año 2019. En jornada única, tema absolutamente complejo, que ésta se sustente de manera pedagógica, atendiendo a las realidades, los contextos, con todas las condiciones previas requeridas. Escuchen bien cuáles son las condiciones para que pueda existir jornada única en una institución educativa. Infraestructura, dotación, tecnología, planta de personal, de docentes, docentes administrativos, servicios generales, docentes directivos, alimentación escolar, transporte escolar, servicios públicos, bienestar estudiantil. Eso significa que donde no existan estas condiciones, no podrá implementarse la jornada única. Otro elemento que nos llama la atención y que queremos resaltar es la creación de la planta de personal en propiedad de docentes de apoyo pedagógico y el personal especializado para fortalecer y materializar el desarrollo de la educación inclusiva. En el eje de salud, prestaciones sociales y FOMAC, queremos subrayar la celeridad a todo el proceso de pliegos para la nueva contratación en salud. Así también que se normalice inmediatamente el proceso de afiliación definitiva de todo el magisterio colombiano al Fondo de Prestaciones. Así también que se ponga al día el pago del pasivo prestacional y las deudas que los entes territoriales tienen con el FOMAC. En este preámbulo de salud tenemos que contarle al magisterio colombiano que la Contraloría General de la Nación acaba de aceptar la auditoría externa a todos los operadores de salud radicada por FECODE. Así también se adelantará en lo inmediato una comisión de alto nivel de salud para hacerle seguimiento estricto e inmediato al cumplimiento de todos los contratos. Se convocará con todos los actores respectivos. Además, con urgencia, se convocarán a todas las oficinas de prestaciones de los entes territoriales de todo el país con el objetivo de exigir normalidad, celeridad y eficiencia en el funcionamiento del sistema humano, en la recepción de solicitudes de prestaciones sociales y de igual manera la celeridad en su reconocimiento y pago. Hacemos un llamado al magisterio colombiano a estudiar, a apropiarnos, a conocer, a discutir nuestro pliego para defenderlo. Así es pues que respaldamos absolutamente nuestro pliego de peticiones, respaldamos la negociación y vamos con toda, porque FECODE somos todas y somos todos. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. A la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, y a escasos 7 meses de iniciado el gobierno alternativo de Gustavo Petro y el pacto histórico, ya se han radicado ante el Congreso Nacional muchos proyectos, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo y proyectos de reformas a la salud, pensional, laboral y otras de mucho interés nacional. Esta gran cantidad de proyectos y de reformas que plantea el gobierno de Petro tiene en gran desconcierto a la burguesía colombiana y a la gran prensa nacional. Así que sobre este tema tenemos al profesor José Ramón Llanos con la voz del análisis en Voz Educadora, la voz de los sin voz. Así que le damos la bienvenida. Los buenos días, profesor Llanos. No vayas a trabajar. Buenos días a todas las maestras, maestros de Colombia y los radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse El desconcierto de Caracol y la ceguera mental que les ha producido. En efecto, el martes 21 del presente mes, a las 7 p.m., Caracol Radio presentó un programa convocado con el titular El fracaso del gobierno del presidente Petro. Pero sucede que la lógica, la evidencia, los documentos y propuestas del gobierno del pacto histórico los tiene desconcertados.
y el desconcierto los ha llevado a un estado de ceguera mental que ojalá sea transitorio para bien de ellos. Sucede que el presidente Petro en solo 7 meses ha construido y presentado ante el Parlamento la reforma educativa, la reforma pensional y el plan de desarrollo, que tiene la particularidad de que ha sido construido colectivamente con la participación de las distintas regiones del país. El plan de desarrollo tiene una particularidad. Por primera vez fue debatido colectivamente. Además, con el detalle que todos los planes son propuestas que tienen el objetivo de cumplirle a los electores lo que se les prometió en campaña. Su contenido, por primera vez en casi 200 años de gobiernos burgueses, se han elaborado desde la perspectiva de favorecer a los más excluidos y no desde la perspectiva y de los intereses del empresariado nacional, del capital financiero nacional y extranjero. Por otra parte, lo que preocupa y desequilibra al empresariado es que con la reforma laboral van a perder las billonarias sumas de dinero que le están esquilmando los millones del asalariado que tienen que trabajar en jornada diurna hasta las 9 de la noche. Desde el proletariado le decimos a la ministra Gloria Inés Ramírez, adelante, que cuenta con el apoyo de millones de colombianos y la pequeña oposición de cientos de empleadores escamoteadores del recargo nocturno del asalariado nacional. Además, ante el desbarajuste de la convivencia nacional, heredada por la inoperancia y la corrupción de quienes gobernaron hasta el 7 de agosto del año pasado, Gustavo Petro ha tenido la osadía de cuestionar las políticas impuestas por los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y además buscar la paz total. Y esa decisión tiene confundidos y preocupados empresariado nacional, porque algunos de ellos derivan beneficios de las actividades ilícitas y de la guerra. Afortunadamente, para el país, la política de paz total cuenta con el apoyo internacional y de todo el pueblo colombiano. Poco a poco se va desentrañando qué es lo que hay detrás de los intereses de quienes quieren volver al poder que han perdido solo durante un corto tiempo. La historia dirá lo que es capaz de hacer esta alianza, el pacto histórico que tiene en cuenta primordialmente los intereses de la inmensa mayoría de la población colombiana. Hasta el próximo domingo. A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, y en Voz Educadora, como siempre, tenemos al compañero Manuel Chamorro con la voz de la literatura, haciendo los comentarios sobre el libro ¿Qué es un pueblo?, de 6 importantes pensadores. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos, y a mis colegas profesores de Colombia. En 2013, la Fabrique Edition publicó una compilación de textos titulado ¿Qu'est-ce que c'est peuple? En 2014, Eterna Cadencia Editora de Buenos Aires hizo la traducción al castellano con el título de ¿Qué es un pueblo? El libro lo componen 6 ensayos de igual número de pensadores, en su orden el filósofo y dramaturgo y novelista Alain Badiou, el sociólogo y antropólogo Pierre Bourdieu, la filósofa activista y feminista Judith Butler, el filósofo e historiador de arte George Didier Huberman, el politólogo y activista tunecino Sandri Chiari y el filósofo, politólogo, crítico de arte y pensador de la educación Jacques Rancière. Los ensayistas pertenecen a ese grupo de intelectuales marxistas que han dedicado su vida a estudiar la situación social del mundo. La compilación, ¿Qué es un pueblo?, inicia con el análisis de las palabras pueblo y popular. El recorrido de estos conceptos va desde las grandes huelgas, ocupaciones, resistencias que se han dado a lo largo de la historia humana, motivadas por el pueblo que ha entendido que un Estado debe representar a la sociedad, de lo contrario debe desaparecer, entendido como Estado el gobierno. Después, Bourdieu presenta su ensayo cuya reflexión gira en torno al uso de la lengua por los hablantes. Plantea cómo ciertos usuarios del lenguaje legítimo lo emplean para clasificar
a otros y juzgar su calidad, y en los cuales el término que designa las propiedades imputadas a los dominantes representa siempre el valor positivo. Allí cierro comillas. Baste recordar a los integrantes del Centro Democrático en Colombia, ¿no? Por su parte, Judith Butler hace una pregunta que quiero compartirla. ¿Qué clase de nosotros, entre comillas nosotros, es este que se reúne en la calle y que se afirma a sí mismo a veces por medio del discurso, de actos o de gestos, pero más a menudo al reunirse en el espacio público como aglutinamiento de cuerpos visibles, audibles, tangibles, expuestos, obstinados e interdependientes? La dejo para que la reflexionemos con nuestros estudiantes, nuestros compañeros y amigos. Finalmente, Rancière, en su artículo y último del libro, El inhallable populismo, analiza el asunto sobre 3 premisas. 1. La interlocución que se dirige directamente al pueblo. 2. Los gobernantes y élites dirigentes que se preocupan por sus propios intereses. 3. Existe una retórica identitaria que expresa temor a lo extranjero. Estas premisas, dice Rancière, no se necesitan entre sí, porque existe una identidad llamada pueblo, que es la fuente de poder y el interlocutor prioritario del discurso político. Por ello, es necesario recorrer las páginas de este libro que contribuye a la comprensión de palabras muy usadas por los políticos del mundo: pueblo, popular, populismo, populista, etc. Colegas, que tengan un resto de domingo lleno de pueblo. Domingo, resto que tengan lleno de pueblo. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Actualidad. 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 Se conocen nuevos casos que involucran a miembros de la Unidad Nacional de Protección que venían actuando desde el gobierno Duque protegiendo a delincuentes. Se investigan a 2 oficiales de la policía por colaborar en la huida de alias El Pájaro y alias Matamba. A propósito de la celebración del Día del Agua, las palabras del secretario general de la ONU son concordantes con las propuestas del presidente Gustavo Petro en el cuidado del agua y acciones en favor del cambio climático. Las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa son politiquería barata. En reuniones con el gobierno no hace observaciones y sí sale a los medios a hacer oposición a todos los proyectos del gobierno. 2 coroneles, 2 mayores y 2 patrulleros fueron detenidos por el falso positivo que hicieron a la casa de una anciana en Pereira, que presentaron como expéndido de droga, y el señor Diego Molano calladito. Alias el médico o Ramón Zapata vinculó a la exfiscal Marta Mancera con casos de corrupción, en la cual cobraban hasta 500 millones de pesos por borrar información de narcos. La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia al coronel retirado Armando Sánchez Rubiano por asesinato de personas que salieron con vida en la retoma del Palacio de Justicia. Bueno, y con la voz de Rolando Alarcón y su canción A la huelga en el marco del gran paro de 48 horas que adelantará el magisterio bogotano en rechazo a la política educativa en la ciudad de Bogotá, por la defensa del proyecto educativo institucional y la autonomía de los colegios. Rechazo a la jornada única sin condiciones de infraestructura, dotación, alimento escolar, entre otros. Por la defensa de la educación pública y garantizar la matrícula en los colegios distritales. En rechazo a la política educativa para la discapacidad sin las condiciones en infraestructura, dotaciones, equipos interdisciplinarios y la capacitación del personal docente. En rechazo a la persecución laboral
a líderes y lideresas sindicales, docentes y directivos docentes que manifiestan su inconformidad. Denunciamos la precaria y deficiente atención en materia de salud para el magisterio y sus familias. Rechazamos el manejo de los contratos amañados por parte de la Secretaría de Educación del Distrito en materia de plantas físicas, dotación, alimentación estudiantil y rutas escolares, entre otros puntos. Denunciamos el incumplimiento de los acuerdos firmados entre la ADE y la Secretaría de Educación del Distrito en el año 2020. Rechazamos la vulneración de la estabilidad laboral de docentes, directivos docentes de planta y docentes provisionales. Rechazamos el cierre de cursos y el cambio de perfiles, la eliminación de plazas docentes, la modificación de las proyecciones de matrícula 2023. Nos vemos en las calles, el 28 en el Planetario y el 29 en la Carrera 30 con calle 26. Preguntas, aportes o sugerencias a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Para todos y para todas, un abrazo muy fuerte, solidario, fraterno, en el marco del paro del Magisterio Bogotano de 48 horas. Porque la lucha sí paga, nos vemos en las calles. Un feliz resto de domingo, a prepararnos y chao, chao. A la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz